Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Bendecimos este lugar en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, sea llenando cada vacío en el corazón de cada persona. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando cada vida en el nombre de Jesús. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender la hermosa palabra. Que tú abras nuestro entendimiento para tener sabiduría, Señor, y comprender, oh Dios, que tú eres nuestro Padre y que nos quieres hablar, Señor, todos los días. Gracias te damos, Jesús. Tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Le damos gracias al Señor por cada domingo que podemos venir y adorar a Dios y poder aprender de su palabra. ¿Cuántos han aprendido de su palabra? Le damos gracias al Señor por las células que ya se abrieron. Ya tenemos funcionando 4 células que ya empezaron la semana pasada. Agradezco el tiempo que invirtieron en asistir a la célula. Una se está haciendo los lunes Saratoga, viernes en Saratoga también. Aquí tenemos varios integrantes de la célula. Si usted todavía no se ha integrado en la célula, por favor, apenas termine el servicio, acérquese a cada uno de nosotros para poder ubicarlo en una célula. La idea es que todos aprendamos de la palabra del Señor. Los jóvenes también tuvieron una actividad recreativa en un parque y tuvieron su célula que ya comenzó hace más de 2 semanas. La célula de Taylorville está en Salt Lake City, en la casa del hermano Ildefonso y su familia. También Aurelio ha sido el que está de enlace para poder desarrollar esta célula. Así que los que viven por los lados de Taylorville, para que se hablen con Aurelio para que puedan integrarse en esa célula que son los jueves a partir de las 7 de la noche. Sí. Y está la célula de Herriman, que creemos que esta semana va a comenzar esta célula, así sea en un parque. Así sea en un parque, comenzamos. Porque Dios... Y la de Provo también va a comenzar, ¿cuándo? Esta semana también. Entonces estamos animados a poder desarrollar una actitud de aprendizaje. No podemos ser discípulos si no estamos dispuestos a aprender. Si tú crees que lo sabes todo, dejas de ser discípulo, porque discípulo es aquel que anhela estar al lado del Señor Jesús y poder aprender de su palabra. Y todos nosotros somos discípulos. Ninguna persona que conozca la palabra de Dios de una manera extraordinaria deja de ser discípulo. Dice la Biblia en el libro de Isaías que seremos enseñados por el Señor por toda la eternidad. Así que nunca dejaremos de ser discípulos. Nosotros tenemos que tener una actitud de discípulo a donde nosotros vayamos. Una actitud de desear aprender cada día más la palabra del Señor. En el momento en que tú digas, no, ya yo lo sé todo, en ese momento dejas de ser discípulo. Nunca, la Biblia nunca dice que nosotros dejamos de ser discípulos. Siempre debemos tener una actitud de aprender. Siempre. La semana antepasada quedamos en un tema, no sé si se recuerdan, las fiestas de Israel.
A ver, ¿quiénes recuerdan esto? ¿Cuántas fiestas eran? Muy bien, 7. ¿Y cuántas fiestas se celebran en el primer mes de Israel? 3. Luego 50 días después se celebra otra fiesta que sería la cuarta. Y las últimas 3 fiestas, ¿en qué mes se celebran? En el mes séptimo. Entonces nosotros venimos aprendiendo acerca de esto, de las fiestas de Israel. ¿Por qué es importante que yo sepa de esto si yo no soy judío? ¿Para qué me interesa saber de las fiestas de Israel? Porque todas las fiestas, todas, absolutamente todas, hablan del personaje principal y es Jesucristo. Y cuando yo estudio las fiestas y estudio la Biblia, entiendo que las fiestas, cada fiesta tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. 3 de esas fiestas se cumplieron en Cristo Jesús. La cuarta fiesta se cumplió con la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Y faltan 3 fiestas por cumplirse. Cada fiesta tiene un evento profético para nosotros. Si tú aprendes el significado de la fiesta, vas a saber qué ocurrirá en meses, tal vez, días, tal vez, años, tal vez. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo momentos proféticos. No es tiempo para que la gente esté distraída. Es tiempo para que la gente esté buscando del Señor, anhelando la presencia de Dios. Y hay tanta gente distraída y no se apercibe de los tiempos que estamos viviendo. Y estamos en Éxodo capítulo 23. Ya leímos acerca de esto, de las fiestas en Éxodo capítulo 23. Pero también nos remontamos en Levíticos capítulo 23, que es donde sale la explicación exacta de cada fiesta. Y yo quiero que me acompañes ahí porque hoy vamos a ver la tercera fiesta. Y a partir de la tercera fiesta vamos a empezar a desarrollar este tema. Ya vimos las 2 primeras, que es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dijimos que Cristo cumplió exactamente la Pascua. ¿Por qué? Porque la primera fiesta, que es la Pascua, dice la Biblia que debe celebrarse el día 14 del mes de Nisan. Ese es el primer mes para el pueblo judío, no para nosotros. Para nosotros, ¿cuál es el primer mes? Enero. Para el primer mes del pueblo judío es el mes de Nisan, que corresponde a la última semana de marzo y a las primeras semanas de abril para nosotros. Por eso, el séptimo mes, que es el mes de Tisri para ellos, viene siendo el mes de septiembre para nosotros. Es importante que nos ubiquemos geográficamente, porque el cumplimiento profético se da en el mes de Israel, de los judíos. Y nosotros tenemos que trasladarlo a nuestro mes, a nuestro calendario. ¿Por qué? Porque el calendario judío no es el mismo calendario de nosotros. El calendario judío es un calendario lunar, mientras que el calendario de nosotros es un calendario solar. Entonces, la primera Pascua, en el momento en que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿cuántos años? 400 años esclavizado en Egipto. Ya a un día para salir, Dios le dice al pueblo de Israel que tiene que matar un cordero y que con la sangre del cordero tiene que pintar o cubrir lo que son los dinteles de sus puertas, con la finalidad de que cuando el ángel de la muerte viniera a la casa, no matara al primogénito de esa casa, sino que pasara por alto esa casa. Las casas que no tenían la sangre del cordero, lamentablemente iba a morir un primogénito. Eso es lo que se llama Pascua, que significa pasar por alto. Esa es la primera fiesta. Ellos la celebraron estando justo unas horas antes de salir de Egipto. Luego de eso, dice la Biblia, y lo puedes leer en el libro de Éxodo, la Biblia dice que ellos se llevaron los panes sin levadura en sus canastas e iban marchando con los panes. Y mientras ellos marchaban, ellos estaban cumpliendo la segunda fiesta, que empieza el segundo día, el día 15. Es decir, un día después que ellos salieron, estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias,
ellos no pudieron celebrarla. ¿Saben por qué? Porque ellos no tenían frutos en el desierto. Ellos tenían que esperar heredar la tierra prometida. Pero ¿cuál era el fruto que ellos recibían en el desierto? El maná del cielo. La Biblia dice que en el momento en que ellos pisaron la tierra de Canaán, el maná dejó de descender. ¿Por qué? Porque ahora le tocaba a ellos sembrar la tierra para que la tierra diera frutos. Y de ese fruto es el que ellos iban a poder ofrecer al Señor los primeros frutos. Vamos a leer Levíticos para la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Levíticos 23. En el versículo 10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Escuche bien esto es tremendo. Esto es hermoso cuando estudiamos la palabra de Dios y podemos llevarla a lo que es la actualidad en el Nuevo Testamento. Dice: para que seáis ¿qué? Aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces tenemos Jesús el día 10, estaba en las puertas de Jerusalén. Allí en las puertas de Jerusalén diciendo: oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados por Dios. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron? En ese momento Jesús iba a entrar a Jerusalén y las mismas personas que iban a adorarle son las mismas personas que lo iban a crucificar. El día 14 Jesús estaba allí, justo en la hora novena, en una cruz clavado. En la hora novena dice que el cordero se mataba entre las 2 tardes. Note esto. ¿Cuándo es la tarde exactamente? A partir del mediodía, 12:01 o 12 del mediodía, 12:01 ya es tarde. Hasta las 6 de la tarde es la tarde completa, de 12 a 6. La mitad de esa tarde, ¿cuál es? Las 3 de la tarde. La Biblia me dice que a la hora novena, ¿cuál es la hora novena? 3 de la tarde, exactamente allí, Jesús estaba diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Día 14 de Nisan, en el día que se mata el cordero, Jesús estaba clavado en una cruz. Y dice la Biblia que el cordero se mataba entre las 2 tardes, es decir, a las 3 en punto. Jesús estaba diciendo como cordero perfecto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Estaba muriendo por nosotros. Jesús estaba haciendo nuestra Pascua. Jesús estaba dando cumplimiento a esa primera fiesta, la Pascua. Seguido de esto dijimos que Jesús antes de morir dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná, pero murieron en el desierto. Yo soy el pan de vida. El que de mí come jamás verá muerte. Jesús dijo que Él era el pan. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús cumple la fiesta de los panes sin levadura con su propia vida? Porque el único hombre que fue a morir, no mereciendo la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Él nunca tuvo pecado. Así que Jesús no merecía la muerte, pero Él se hizo maldición por nosotros, para que la maldición que nos tocaba a nosotros no pudiese nosotros llevarla. Si Jesús no hubiese llevado esa maldición, todos nosotros estuviésemos muertos. Toda la tierra ya estuviese destruida hace tiempo. ¿Por qué? Porque lo que mantiene la tierra en este estado es la misericordia de Dios. Nadie más, es la misericordia de Dios. Jesús como pan sin pecado, porque la levadura es pecado. Entonces, como pan sin pecado, muere, y estando sepultado, dice la Biblia que nunca vio corrupción Jesús. Nunca su cuerpo sufrió
descomposición. Cuando él se le presentó a Tomás, el incrédulo, le dijo: Tomás, aquí estoy otra vez. Jesús tenía un cuerpo glorificado, tanto que los discípulos estaban encerrados. Y dice la Biblia que él pasó en medio de ellos. Es decir, que él atravesó completamente las puertas, atravesó las paredes y se presentó delante de ellos con un cuerpo glorificado. ¿Por qué entendemos que era un cuerpo y no un espíritu? Porque él comió con ellos y un espíritu no come. Y Jesús comió con ellos pescado, comió pan con ellos. Y Jesús le dijo a Tomás: Tomás, ven, yo quiero que me toques, porque un espíritu no puede ser tocado. Yo quiero que tú me toques y metas tu dedo en mis llagas, en mis heridas. Tomás, ahora es que el momento en que tú crees porque me viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás estaba presenciando ¿qué exactamente? Que el cuerpo de Jesús estaba completo. No había sufrido ninguna descomposición. Al contrario del cuerpo de Lázaro, que sí estaba descompuesto. Cuando Jesús lo fue a resucitar, ya el cuerpo de Lázaro había perdido tejidos. Pero lo grandioso de ese milagro es que cuando Jesús le dice a Lázaro: sal fuera, todos los tejidos se volvieron a formar. Todo completamente, las células volvieron a formarse nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en una vida, Él es vida para esa persona. No hay muerte, Él es la vida. Entonces decimos que Cristo, ni siquiera los huesos de Él se le quebraron. Al único que estaba en la cruz que no le quebraron los huesos fue a Jesús, cumpliendo exactamente los panes sin levadura, estando sepultado. Nunca su cuerpo se descompuso. Jesús cumple la fiesta de los panes sin levadura. Vamos con la tercera fiesta. Dijimos ahí en Levíticos capítulo 23 y hablamos de la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Nosotros dijimos hace unos meses atrás, cuando vimos las primicias, dijimos que por qué razón Dios le enseñó al pueblo a celebrar las primicias. ¿Cuántas veces al año el pueblo tenía que celebrar esta fiesta? 3 veces al año. Y estas fiestas se relacionaban con las otras fiestas. Es decir, la primera fiesta, ¿con qué fiesta se está relacionando? Con la fiesta de los panes sin levadura. Está allí entre la semana de los panes sin levadura. Allí en ese momento se está celebrando la otra fiesta, que es la fiesta de las primicias. Note que después, unas 50 días después, tenían que celebrar otra vez la fiesta de las primicias. ¿Con qué fiesta? Se relacionaba con la fiesta de Pentecostés. Y la última fiesta de las primicias la tenían que celebrar entonces con la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que 3 veces ellos tenían que presentarse con un fruto delante de Dios, porque 3 veces al año ellos recibían una cosecha. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarles al pueblo? De cada cosecha tú me tienes que dar lo primero. Y vamos a ver este principio, cómo Dios se lo enseñó desde que salieron de Egipto. Éxodo capítulo 13. Ellos estaban allí saliendo de Egipto y Dios les dice esto. En el versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? Mío es. Mío es. Dios le estaba enseñando al pueblo y le estaba diciendo: lo primero de tus ovejas, ¿de quién es? Mío. El primero de tus hijos, ¿de quién es? Mío. Lo primero de tus vacas, ¿de quién es? Mío. Y lo primero de tus frutos, ¿de quién es? Mío. Todo lo que se ejecuta en la vida del ser humano, lo primero es de Dios.
¿Por qué Dios quiso enseñarle al pueblo esto? Desde que salieron de Egipto. Le quiso decir al pueblo, si tú no aprendes a darme lo primero, tú no vas a recibir la bendición que necesitas. Pero si tú me das lo primero, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Ves por qué la gente no entiende esto? ¿Saben por qué ustedes están aquí? Porque ustedes están haciendo un acto físico de darle lo primero al Señor. ¿Sabes que cuando te levantas, el primero de tu tiempo es para el Señor? Cuando tú entiendes eso, entonces tú aprendes a ser bendecido en lo que tú le siembras a Dios, porque nada hay que tú le siembres a Dios que Dios no te pueda bendecir. Cuando tú te levantas en la mañana y tú buscas otra cosa que no es la presencia de Dios, tú no le estás dando el primer lugar a Dios. Y el primer lugar es para Dios, porque si entiendes este principio, Dios te va a bendecir el resto del día. Lo dice la Biblia. Moisés entregó el cargo a Josué. Moisés muere en el monte Nebo. Allí está. Su cuerpo, nunca se supo el cuerpo. Dios mismo escondió el cuerpo de Moisés. Y levantó un líder llamado Josué. Y lo primero que Dios le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. El Señor tu Dios estará contigo. Donde tú vayas, Él te guardará. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. Esa palabra se la dio a Josué, apenas recibiendo el ministerio, diciéndole: Josué, si tú entiendes que lo primero soy yo, todas las cosas que tú hagas vas a empezar a ver resultados buenos. Pero si tú empiezas a ver que no, que el trabajo, ay, estoy cansado, ya yo no quiero ni ir para la iglesia, ya no quiero ni ir para la célula porque no tengo tiempo. Mira, nada de lo que tú hagas financieramente te va a alcanzar, porque el que bendice tus finanzas es Dios. Si no lo buscas primero, tus finanzas se van a volver polvo. Las redes sociales las buscas primero que a Dios. Si no entiendes este principio, ya lo he repetido muchas veces y hoy nos toca volver a decirlo. ¿Y sabes por qué la Biblia repite tanto las cosas? Es porque necesitamos aprenderla. En Deuteronomio, en los primeros capítulos, Dios le dice al pueblo de Israel: miren, muchachos, estas palabras que yo les mando hoy, se las hablarás a tus hijos y se las repetirás, porque es necesario que ellos se lo aprendan. ¿Sabes por qué Dios nos repite tantas las cosas? Porque es necesario que tú y yo lo aprendamos. Si no aprendemos este principio, que Él es primero, entonces no entenderemos que la bendición proviene de Dios y estás buscando tu propia bendición. Es que tengo que trabajar más para obtener finanzas. Correcto, trabaja más, obtén finanzas, pero no entiendes que la bendición es de Dios. Y este principio se lo enseñó Dios al pueblo de Israel. 3 veces me darás lo primero. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy el que bendigo tus frutos. Yo bendigo tu cosecha. Yo hago que prospere. Y el 7º año nadie me va a trabajar. Nadie me va a sembrar. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es eso? Le dice el pueblo de Israel. En el libro de Números puedes buscarlo. Y estaba allí. Y cuando el pueblo de Israel le dice: ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo que no voy a trabajar el 7º año? Todo un año sin sembrar nada, Señor. Todo un año sin sembrar nada. Porque la provisión del 6º año te va a alcanzar para el 7º, para el 8º y hasta el 9º. ¿Quién lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Porque si le das lo primero a Él, Él te bendice. Y tú puedes decir como el pueblo de Israel: si no trabajo el 7º año,
me voy a quiebra. Ellos nunca se fueron a quiebra mientras cumplieron el principio. Desobedecieron el principio y vino destrucción sobre ellos. Primero es Dios. Lo primero de tu tiempo es Dios. Lo primero de tus finanzas es Dios. Lo primero de tu vida es Dios. Lo primero de tu familia es Dios. Si no entiendes que tu familia primero tienes que dársela a Dios, entonces tu familia puede ser destruida. Porque lo que mantiene unida a tu familia es Dios. Este principio Dios se lo dio al pueblo de Israel. Y lo hermoso de esto, yo quiero que me acompañes a 1 Corintios 15, 20 al 23. Pero antes de irte a 1 Corintios, quiero que volvamos a repasar Levíticos 23 en el versículo 10 y 11. Vete conmigo un momentico allí para repasar lo que acabamos de leer. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, diga manojo, un manojo de trigo, de semilla. Ellos tenían que traer. La palabra gavilla significa manojo. Por primicia, la palabra primicia significa primeros frutos, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Grábate esa palabra, aceptos, y grábate esta tercera frase: el día siguiente del día de reposo se mecerá. Note bien esto, y esto es importante. Cuando la Biblia habla de día de reposo, hay dos tipos de día de reposo. Y les doy un ejemplo con esto. El 4 de julio, ¿qué se celebra? El día de la independencia. Pero el 4 de julio no cae todos los martes. Tampoco cae todos los sábados, ¿cierto? Sin embargo, el día que cae, ese día se lo dan libre a la gente. Ese día es de reposo. Ese día nadie va a ir a trabajar. ¿Ok? En la ley de judía existían 2 días de reposo. El día que se celebraba la fiesta en sí era contado como día de reposo. Y el Shabbat propiamente dicho, es decir, el día sábado, era día de reposo. Entonces, cuando usted lea día de reposo, váyase bien al diccionario. Si usted está leyendo que ese día es el día de reposo por la Pascua, por la fiesta de los tabernáculos, por la fiesta de los panes sin levadura, por la fiesta de las trompetas, por la fiesta de expiación, váyase bien, porque ese día también es contado como día de reposo. Pero el día que está hablando aquí es el sábado. Y me está diciendo que el día después del sábado, ese día después del sábado, el sacerdote presentará ¿qué? Una gavilla, un manojo. Y con ese manojo, ¿quiénes van a ser aceptos? Todo el pueblo de Israel será acepto. Váyase conmigo ahora a 1 Corintios y vea esta maravilla. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice ahora: mas ahora Cristo ha, dígalo fuerte, Cristo ha de los muertos. Y esto es que primicia, diga primeros frutos. ¿De qué? De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué tremendo de esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús muere día 14 de Nisan.
Día 15 se celebran los panes sin levadura. Jesucristo está en la tumba cumpliendo la fiesta. Y un día después del día de reposo, un día después, dice la Biblia en los evangelios, lo puedes buscar, las mujeres se levantaron y fueron a la tumba, y la piedra de la tumba estaba removida, y dos criaturas resplandecientes llamadas ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué buscáis al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Cuándo se presentaba la gavilla? El día después del día de reposo. Cristo es la gavilla presentada delante del Padre. Cuando el Padre ve al Hijo, no te ve a ti en tus pecados, sino que ve el sacrificio de Cristo, y tú eres acepto delante de Él. ¿Qué es lo que te hace acepto delante de Dios? Es el sacrificio de Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿Cristo cumplió la fiesta de las primicias? Amén. ¿La cumplió exactamente en el día que había que traer el primer fruto? Amén. Porque la palabra de Dios es el mejor libro del mundo. Todo lo que dice aquí se cumple. El libro más perfecto que existe en la historia. Nadie puede haber leído un libro mejor que este. Todo lo que dice ahí se está cumpliendo. Y esa profecía, una fiesta miles de años atrás, que fue dictaminada por el Padre, miles de años después, Jesús la estaba cumpliendo con su propia vida. Ahora mire lo grandioso de esto. ¿Cuál es el orden que dice allí en el último versículo que leímos? Cristo, las primicias. Luego, entonces tú, mi querido hermano, y yo venimos a hacer los frutos posteriores a ese primer fruto, a esa primera gavilla. Después venimos nosotros, que somos también fruto de ese sacrificio, de esa resurrección. Si Cristo no resucita, en vano estamos aquí. Si la resurrección de Cristo no existe, entonces el cristianismo es falso. Lo que te hace verdaderamente un cristiano es que creas en la resurrección de Jesús, que creas que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, porque si Él fue levantado, entonces tú también serás levantado en el día postrero. Si Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos también. Gloria a Dios. Ese es lo hermoso de la palabra del Señor. Somos primicias, somos frutos también de ese sacrificio. Imagínate que después de ese sacrificio, miles y miles de personas siguen llegando al cristianismo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Sigamos entonces con la cuarta fiesta. Y vamos a leer Levíticos 23 a partir del versículo 15. Ya vimos 3 fiestas, vimos su cumplimiento. Vamos otra vez a Levíticos, devuélvete a Levíticos 23. En el versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué fue ese día? ¿Qué se hizo ese día? Desde el día en que ofreciste la gavilla, o sea, el manojo de ese trigo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí lo está especificando. ¿Cuándo era la segunda vez que tenías que ofrecer las primicias? En la fiesta llamada fiesta de Pentecostés. ¿Por qué la fiesta se llama Pentecostés si ahí no dice Pentecostés? Ahí no dice Pentecostés.
Exactamente. La palabra pente y costés vienen separadas y esa palabra es una palabra griega y significa quincuagésima, que son 50 días. Pero cuando tú vas al diccionario bíblico y buscas esta palabra de Levíticos 23, 50 días, el diccionario te va a decir quincuagésima, porque está derivado del hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito del hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue traducido del griego. Entonces, en el griego conseguimos la palabra Pentecostés. 3 veces en la Biblia está la palabra Pentecostés. Mientras que aquí en el Antiguo Testamento no conocemos esta palabra Pentecostés. ¿Por qué le llamamos Pentecostés a esta fiesta? Porque exactamente después que el sacerdote ofrecía la gavilla, ellos tenían que contar ¿cuántos días? 50 días. Y 50 días después ellos tenían que celebrar esta fiesta y ofrecer también un grano al Señor. Lo tremendo de esto, y note la secuencia, el pueblo de Israel sale ¿con qué fiesta? Con la fiesta de la Pascua. Muy bien. Cumple la fiesta de los panes sin levadura mientras ellos caminaban. Dice la Biblia que ellos llegaron después de 2 meses allí al monte Sinaí a celebrar la fiesta de Pentecostés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué ocurrió en el monte Sinaí significativo para el pueblo de Israel? ¿Qué pasó allí? Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos. Justo allí, Dios estaba diciéndole al pueblo: mira, hoy te presento estos mandamientos para que tú vivas cumpliendo estos mandamientos. Y estos mandamientos son eternos, no pasan de moda. Jamás Dios te va a decir hace miles de años atrás, no matarás, y hoy te va a decir, sí, mata. Ya ese mandamiento ya quedó obsoleto. Ese mandamiento sigue estando vigente. Ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sigue estando vigente. El mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sigue estando vigente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sigue estando vigente. No hurtarás, sigue estando vigente. No codiciarás la mujer de tu prójimo, sigue estando vigente. No codiciarás ninguna pertenencia de tu prójimo, sigue estando vigente. No pasa de moda, sigue estando vigente. Es en esa fiesta, allí en el monte Sinaí, que Dios le da las directrices de todo esto. Ahora váyase conmigo, esto es hermoso. Cuando vemos exactamente, mira cómo es la exactitud. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día, ¿cuándo llegó qué día, mi hermano? ¿Qué significa Pentecostés? ¿Cuándo empezaron a contar esos 50 días? Justo en el momento en que Cristo resucita. Se presenta la gavilla en ese momento, ¿verdad? Contaron 50 días y estaban reunidos allí los discípulos del Señor. Ese día, en esa fiesta, estaban reunidos. ¿Y qué pasó ese día? Léalo conmigo. Versículo 2. Dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta ese momento, los judíos estaban al pie de la letra con la ley. Y justo el día 50, reunidos los discípulos, vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y cayó sobre ellos como fuego. Y empezó a repartir dones a cada uno. Tanto que después de allí, la gente se maravillaba de lo que ellos hablaban. Cómo ellos pueden hablar inglés, francés, italiano. O sea, ¿de qué manera ellos aprendieron esto? ¿No son esos los pescadores? Y estaban hablando las maravillas de Dios. Ahora, ¿quién les enseñó idiomas a ellos en ese momento? El Espíritu Santo les colocaba qué tenían que decir. Lo tremendo de esto es que ¿qué pasó en el monte Sinaí cuando Dios les dio el día de Pentecostés en el monte Sinaí? Ellos estaban recibiendo las leyes. Ahora mire esto, porque esto cambia completamente la connotación. Cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, empezaron a hacer grandes cosas que ellos no hacían. Empezaron a hablar de una forma que ellos no hablaban. Antes, ¿quiénes estaban con ellos? Estaba Jesús. Y Jesús le dijo, vayan de dos en dos. Os doy autoridad para que holléis serpientes y escorpiones. Vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, prediquen la palabra de las buenas nuevas. Los discípulos se devolvieron y estaban emocionados de que hasta los demonios se les estaban sujetando en el nombre de Jesús. Pero mire lo que sucede acá. El Espíritu Santo los bautiza y empieza a haber un avivamiento tan fuerte que la palabra profética de Joel 2 se cumplió. Y Pedro dijo, hoy se está cumpliendo esa palabra profética. Hace más de 700 años fue profetizado, se derramará mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos verán visiones y los jóvenes soñarán sueños. Y Pedro dice, hoy se está cumpliendo esa palabra. Y empieza a sanar enfermos. Y empieza a haber un avivamiento de milagros. Y la palabra profética empieza a dictarse a través de ellos. Tanto así, querido hermano y amigo, que el velo de la esclavitud de la ley se tuvo que ir de ellos. Y un Pedro que estaba regido también por la ley, experimentó en Hechos capítulo 10 a un hombre romano llamado Cornelio. Y estaba Cornelio en su casa e invitó a unos amigos a una célula, a la célula de Herriman. Los invitó, vengan. ¿Quién es el que va a dar la palabra? Vengan acá. Y Pedro se acerca a la célula. Y una vez que Pedro pisa la célula, todos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro dijo, Señor, ¿cómo es posible que en gente que no es judía se pueda derramar el Espíritu Santo? Y el velo de la ley cayó. Porque cuando el Pentecostés llega, la libertad de pensamiento y de vida llega. El Espíritu Santo llegó y todo el velo que ellos tenían fue quitado. O sea que para los judíos no solamente la salvación, no, ahora no es para los judíos, ahora es para ti, para mí y para todo el mundo. Cristo vino a cambiar todo, exactamente todo. Con la venida del Espíritu Santo, toda la connotación cambió. Ahora
mira el cumplimiento de esta fiesta también en Cristo Jesús. ¿No le parece eso hermoso? Tenemos 4 fiestas cumplidas. Ahora faltan las fiestas del séptimo mes. ¿Y cuál es la primera fiesta del séptimo mes? Lea conmigo en el versículo 24. Vuélvase otra vez a Levítico. Vamos a estar paseando por Levíticos 23, porque ahí están todas las fiestas. Y vayas a Levíticos 23 y en el versículo 24 exactamente. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Viste cómo se llama? Día de reposo. Allí no es contado como sábado. Allí es día de reposo. ¿Por qué? Por la fiesta, la santa convocación. Una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas. Y una santa convocación. Toda la gente iba a ser llamada por las trompetas. Ahora vea lo hermoso cuando empezamos a estudiar a esto. Esta palabra trompeta, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que significa esto? Y quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Quiero que leas otro versículo conmigo. Levíticos 25, 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ahora lee conmigo Josué capítulo 6, versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Ahora vea esto. Estos 3 versículos, las palabras trompeta y bocina, vienen de una palabra hebrea que se llama shofar. El shofar es lo que se tradujo como trompeta. ¿Y cuántos han escuchado el shofar? ¿Saben cómo suena el shofar? ¿Pueden colocar ahí el sonido del shofar? Allí mientras lo buscan. Ese es el sonido que ellos agarraban. ¿Sabe qué significa shofar? Cuerno de carnero. Y del cuerno de carnero sacaron el shofar. Eso es lo que significa cuerno de carnero. De tal manera que ellos, a través del arte, hacían, eso no es la trompeta, pero es parecido. Ellos, a través del arte, hacían de ese cuerno una trompeta. Y cada vez que el pueblo iba a ser llamado, ahí está el shofar. Lo llamaban. Y cuando el pueblo escuchaba eso, ¿qué hacía el pueblo? Todos venían a reunirse. ¿A verse con quién? Con Dios. Porque Dios iba a hablar al pueblo en ese momento. Iba a hablarles al son de trompetas, que era lo primero que ellos escucharon cuando llegaron al monte Sinaí. El shofar.
¿Y quiénes estaban tocando el shofar si no había nadie tocando allí? Los ángeles. La gloria de Dios estaba en el monte Sinaí y ángeles estaban tocando el shofar. Vuélvelo a poner ahí, mi hermano. Tócalo ahí, no te vayas de ahí. Ponlo varias veces para que la iglesia sepa cómo estaba sonando eso. Y estaban escuchando el shofar no de hombres comunes, sino de ángeles que estaban en ese lugar. Imagínate eso. Era la gloria de Dios allí. Ellos estaban presenciando la gloria de Dios. Y el shofar estaba sonando. Y todo el pueblo estaba ahí reunido. Una de las cosas que se tocaba el shofar era para reunir al pueblo. Pero la otra de las razones por la cual se tocaba el shofar era en Josué. Lo vimos en Josué capítulo 6. Para sonar sonido de victoria. En el momento en que ustedes le den 7 vueltas al pueblo de Jericó, quiero que esos shofar suenen duro. ¿Por qué? Porque los muros de Jericó van a caer. Y en el momento en que el shofar sonó, todos esos shofar sonando, empezaron a caer los muros de Jericó. El pueblo no movió nada, ni una piedra movió. Ellos simplemente se estaban alabando a Dios. Y mientras alababan a Dios, muros estaban cayendo. La gente no entendía. La gente no entendía esto, pero era la gloria de Dios que estaba con ellos. ¿Sabe qué hacía la gente de Jericó? Y estos locos que están haciendo, dándoles vueltas y tocando. Estos locos que están haciendo allí, no entendían la gente de Jericó. La gente de Jericó estaba armada hasta los dientes. Estamos esperando, venga. Y estos dando vueltas y tocando la trompeta. Lo que no entendían ellos es que alguien estaba peleando por ellos y ellos no iban a mover ni una mano. Era Dios que peleaba por ellos y le daba la victoria. Ahora Dios pelea por ti y te da la victoria en cada circunstancia de tu vida. ¿Por qué desesperarse si Dios pelea por mí? El shofar se tocaba para mostrar la victoria que Dios le iba a dar. ¡Aleluya! Esto se me adelantó, chicos. ¡Gloria a Dios! Así es, Manuel. Eso es lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver en la Biblia. Pero antes de ver en la Biblia lo que dice Manuel, vamos a ver la otra palabra por la cual se tradujo trompeta y que significa otra cosa. Y es la palabra Hatzoserá. Y está en Números capítulo 10, versículo 2. 2 clases de trompetas habían en el pueblo de Israel. Números 10, 2. Dice, hazte 2 trompetas de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. 3 funciones tenía esas trompetas. A diferencia de aquellas que eran de cuerno de carnero, estas eran ¿de qué? De plata. Y estas iban a ser para convocar al pueblo porque era momento de marchar. Número 1. Una sola vez se tocaba para convocar a los líderes. Qué tremendo esto, ¿no? Porque a los líderes Dios dice que hay que llamarlos una sola vez, no 2 veces. Así que los líderes, cuando Dios te llame es una sola vez, no hay que repetirte varias veces para que vengas a una reunión. 2 veces. Estaban una sola vez. Cuando ustedes toquen una sola vez, dijo Dios, ¿quiénes se van a reunir? Los líderes. Y cuando toques 2 veces, ¿quiénes se van a reunir? El pueblo, porque es momento
de marchar. Pero cuando toques varias veces es porque hay alarma, viene gente en contra de nosotros, está apercibido. Estas trompetas eran para esas funciones. A diferencia del shofar, era para la libertad, para congregarse a la presencia de Dios. Estas no era para congregarse directamente a hablar con Dios, sino hablar con los líderes, porque era momento de marchar, era momento de caminar. El shofar era para congregarse a hablar con Dios. Dios iba a hablar con el pueblo y Dios le iba a dar la libertad. Ahora vamos a eso, lo que Manuel estaba nombrando, y quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, dígalo, a la final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Váyase a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso es el Señor. La quinta fiesta, mi hermano, la quinta fiesta la celebraremos todos nosotros al sonido de la trompeta. En un momento, en un solo pestañear. Cuando dice a la final trompeta, es porque se van a tocar las trompetas y empezará el shofar a sonar. Primera vez, segunda vez, tercera vez, a la final trompeta. Todos aquellos que hayamos escuchado la trompeta y estemos vivos, dice la Biblia, seremos arrebatados con Él. Todas las personas que escuchen la trompeta es porque Dios te está llamando. Si tú no escuchas la trompeta es porque no te vas con Él. Por eso todos aquellos que escuchemos la trompeta, el shofar, en un solo pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que seremos arrebatados. Miles y miles de personas en todo el mundo desaparecerán. Estarán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un carro, el uno será tomado y el otro será dejado. Unos estarán en un avión, algunos serán tomados, otros serán dejados. Unos estarán en el trabajo, unos serán tomados, los otros dejados. Aquellos que escuchen la trompeta, mis hermanos, nos reuniremos con Él en las nubes y nuestros cuerpos serán transformados. Este cuerpo, ¿qué tanto te preocupa este cuerpo? Este cuerpo lo vas a dejar, mi hermano. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que te preocupes por servirle al Señor, porque nada de lo que hagas con este cuerpo va a tener un beneficio si no es aquí. Lo que tú construyas para la eternidad permanece para siempre. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros estamos preparados para oír la trompeta final e irnos con Él? Muchas personas están distraídas, mis hermanos.
Muchas personas están en los afanes. Muchas personas creen que haciendo dinero es lo más importante en esta tierra. Por favor, Cristo viene pronto. Y millones de personas se van a quedar. Dice el libro del Apocalipsis, millones de personas. Porque la gente está distraída, mi hermano. Y la gente cree que afanándose por las cosas y olvidando que Dios viene. Pero va a ser sonada la bocina. El shofar va a sonar. Y muchas personas se van a quedar. Y tal vez gente de tus seres queridos va a estar allí. Ruégale a Dios que tú no seas uno de ellos. Porque dice la Biblia que gran tribulación viene para aquellos que se queden en la tierra, cual nunca la hubo en la humanidad. Mateo capítulo 24 describe acontecimientos terribles que vienen sobre la tierra. Y la gente cree que está viviendo en este momento acontecimientos difíciles. No tienes ni idea de lo que viene sobre la tierra. Y serán perseguidos todas aquellas personas que no quieran aceptar a Jesús. Y aquellas personas que están buscando de Jesús, esas personas tendrán que no colocarse el sello de la bestia para poder tener una oportunidad, pero serán matados por el anticristo. ¿Dónde dice eso? Lo dice la Biblia. Lo dice Mateo, lo dice Apocalipsis, lo dice Daniel capítulo 9. Puedes leerlo, lo dice Zacarías. Vendrá gran tribulación sobre la tierra, querido hermano, amigo. ¿Y tú estás distraído en serio? ¿En serio te parece que en este momento que estamos viviendo, donde dice la Biblia, cuando ustedes vean estos acontecimientos, apercíbanse? ¿Cuáles, Señor? Dos acontecimientos importantes que Dios y Jesús describió. Uno será como en los tiempos de Noé. Habrá violencia sobre todo lugar. Gente matándose y matando a otros como nunca antes. Número 2, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hará inmoralidad en todo lugar. O la homosexualidad aumentará a un 90, un 80%. Y yo te digo, tú estás viendo eso. Porque yo sí estoy viendo cómo la inmoralidad está aumentando. Y cómo gente que era heterosexual se está volviendo homosexual. Y la pregunta es, ¿Cristo viene o no viene? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo y estar preparados para esa trompeta? Estamos viviendo esos tiempos, mi hermano. No es tiempo para estar distraído en tonterías. ¿Quieres dedicar 2 o 3 horas en redes sociales? Por favor, busca del Señor. El Señor viene. Y te la pasas viendo TikTok como si esto fuera una guachafa. ¿Crees que esto es como que, ay, Superman, lo veo allí, Batichica? Yo no sé qué bendición vemos en la televisión. Esto no es una cuestión de Marvel. Esto es una cuestión real. Y nuestros cuerpos serán transformados, dice la Biblia, como fue transformado el cuerpo de Cristo. Si Cristo pasaba paredes, nuestros cuerpos pasarán paredes. Si Cristo estaba en Emaús conversando con alguien y de repente se apareció en otro lado, así serán nuestros cuerpos transformados cuando nos vayamos con Él. Y te preocupas por cosas tan insignificantes como estar aquí, estando, ay, voy a preocuparme por mi cuerpo. Preocúpate más bien por estar bien delante de los ojos de Dios. Gente llena de vanidades. Y no estoy diciendo que no hagas algo bueno por tu cuerpo. Estoy diciendo, le estás dando más importancia a eso que a Dios. Para mí el servir es mucho mejor que eso. Mucho mejor que eso.
Servir a Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Lo que quiero decirte es: apercíbete, está atento, Cristo viene. Cristo viene. ¿Y cuántos de nosotros le decimos: ven, ven, Mesías, ven? Vamos a estar de pie. Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía, ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a